Tiempo para disfrutar también de un ratito de descanso, de desconectar y escuchar otras cosas aquí en World Media Podcast. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y en esta ocasión te traigo un podcast de las voces de Proexca, ya sabes, donde analizamos la economía y la internacionalización de Canarias, pero conocemos en profundidad cómo es ser presidente del Clúster Marítimo de Canarias y a su vez presidente de Asticam. Porque el protagonista, en esta ocasión, de este capítulo es Germán Suárez. Él, como digo, es presidente del Clúster Marítimo, también es presidente de Asticam y vamos a hablar del papel que juega el sector marítimo en la economía de Canarias y otros asuntos también como la internacionalización. Todo ello a través del podcast de Proexca y que comienza ya aquí también en World Media. Y las voces de la internacionalización de Proexca nos llevan a hablar con Germán Suárez, el expresidente del Clúster Marítimo de Canarias y también presidente de Asticam. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, encantados de poder charlar un poco de todo lo que hacen, ¿no? En el clúster, también en Asticam y encima, pues entiendo, en un sector donde la internacionalización es fundamental, ¿no? Sí, efectivamente, donde, vamos a ver, tan fundamental que yo creo que vamos a decir que las empresas en el puerto y en el sector marítimo nacen internacionalizadas más que otra cosa. No porque estén fuera, pero sí porque tus clientes eminentemente son extranjeros y la mayor parte de la facturación normalmente es hacia clientes extranjeros, con lo cual creo que, como insisto, partimos internacionalizados de base. Efectivamente. Bueno, ¿y qué hace que Canarias tenga una posición estratégica única en el contexto marítimo internacional? A ver, yo creo que esto es una componente histórica también y de ir acumulando experiencia y aprendiendo y desarrollo, ¿no? No nos olvidemos que Canarias, lo más importante, vamos a situar a Canarias en el mapa y lo que representamos, ¿no? Y al final Canarias es un sitio de tránsito a la vez que de frontera, estando donde estamos. Y no se entiende el desarrollo marítimo del siglo XXI en el que estamos ya si no nos fuéramos atrás a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fuerte expansión colonial en esa época histórica y estando al lado de donde estamos, de África. ¿Qué pasó? Que los ingleses vieron en Madeira también y en Canarias un sitio clave para nombrar aquí también o resaltar que fueron en esos años cuando además aparecen los barcos de vapor, el comercio internacional empieza a desarrollarse como tal, el comercio internacional, y ven que en Canarias, Puerto de la Cruz, el Arotava o Las Palmas o la isla de La Palma, es un sitio idóneo donde poner carboneras, que era el principal combustible de los barcos de vapor en la época. Y para poner carboneras había que desarrollar las infraestructuras de los puertos a nivel de obra civil. Y a partir de ahí, y en mi humilde opinión, creo que empieza todo. Luego hay momentos, por supuesto, Primera Guerra Mundial, baja la actividad económica, pero hasta que hay Primera Guerra Mundial hay aquí un nivel de inversión y de actividad, en ese caso traída principalmente por los británicos. Luego a lo mejor había con otras potencias coloniales que también recalaban aquí, pero principalmente aquella época fueron los británicos. Y todavía te vas al puerto, ya sea en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas, y siguen habiendo nombres británicos históricos, sea la consignataria Miller o sea Hamilton o otros negocios que hubieron, que venían del origen de empresas que almacenaban y suministraban el carbón a los vapores ingleses, ¿no? Hubo esa riqueza, hubo esa inversión, ese capital, en ese caso extranjero, para crear infraestructura. Luego, momentos, que eso es otra característica del negocio marítimo, es decir, hay momentos de picos y de valles, ¿no? En ese caso, dos temas importantes. Primera Guerra Mundial, luego vinieron la década fantástica de los años 20, otra vez hubo algo de alegría en comercio internacional o comercio, y por lo tanto afectados los puertos positivamente aquí. Segunda Guerra Mundial,
antes la Guerra Civil Española, y luego ya vuelve otra vez otra época dorada y ya de explosión, para mi gusto, comercial, cultural, de establecimiento de todo tipo de distintos países del mundo que usaban los puertos de Las Palmas, ya después a partir de la década de 50 o 60, puerto de Las Palmas y otros puertos en Canarias. En ese caso fue la pesca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estamos en la zona en la que estamos, siendo tránsito, siendo frontera, y siempre Canarias y los puertos en Canarias, desde esa época, que es cuando empieza ya el comercio internacional, y seguimos, por supuesto, en ese comercio, siempre se vio como un sitio muy idóneo para usarlo de manera de apoyo logístico a distintas actividades que habían en este entorno del Atlántico y en torno al África occidental y Sudamérica, ¿no? De ahí, de esos mimbres, vienen la cesta que tenemos hoy en día, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos pensar que todo lo que es hoy en día, ¿no?, los puertos de Canarias, vamos a decirlo así, ¿no?, por generalizar un poco, tienen como origen esa visión que tuvieron aquellos que nos vieron como, digamos, un lugar idóneo para... Sí, yo creo que fue la piedra de toque. Claro. Luego, después, claro, hemos ido subiendo escalones o peldaños en la escalera, ¿vale? Al principio fue capital eminentemente extranjero, cuando estábamos hablando. Ya luego, en épocas más recientes, primero, que tuvieron la oportunidad canarios de trabajar como directivos, primero como empleados y luego tener responsabilidad, finalmente como directivos en estas empresas. Para luego hubo muchos canarios que arriesgaron su propio capital, lo que podrían haber ahorrado de sus sueldos, o hipotecaron su primera vivienda para montar sus propias empresas en el entorno portuario, porque habían ganado la experiencia, porque habían aprendido del negocio y porque tenían una visión de que ven que el sector marítimo y portuario en Canarias tiene futuro. Y eso es donde estamos a día de hoy. Es una combinación de los que nos vieron y luego de los canarios que dentro del sector marítimo portuario aprendieron y asumieron los riesgos para apostar, independizarse y ser también empresarios. ¿Y somos conscientes de la importancia que tiene precisamente el sector marítimo en Canarias en concreto y también el hecho de internacionalizarse? El resto de los que no forman parte, digamos, a lo mejor, de toda esta, sociedad, ¿no?, que es la gente que trabaja en el puerto o aquellos que también salen al exterior a intentar que todo pueda prosperar. Recientemente, me refiero a los últimos años, yo creo que ha mejorado bastante, ¿no? Antes existía la leyenda, ¿no?, de que dentro de los puertos no se sabía lo que pasaba, ¿no? Había una visión de que los puertos eran los sitios de los cambulloneros y el intercambio / trapiche, era como una cosa... Coto cerrado. Pero le daban un tema como si fuera algo oscuro, ¿no? Un mercadeo extraño, ¿no? Y es verdad que eso se ha superado. Y sí creo que ahora hay más conciencia de la importancia que tiene el sector marítimo, el sector de la economía azul. Y sí es verdad, y por ejemplo, porque me acuerdo de escuchárselo a políticos y a gente de la sociedad civil que no eran del sector portuario o otras actividades económicas, que habían hecho un cálculo en la época dura del COVID y del confinamiento, ¿vale? Los puertos canarios y el puerto de Santa Cruz y Las Palmas fueron nominados puertos corredores verdes de la Unión Europea. ¿Eso qué implicaba? Que por aquí sí se podía transitar para hacer cambios de tripulación en la época dura del COVID, porque eso fue un problema muy gordo para los armadores y las navieras que tenían que, de alguna manera, esos tripulantes volver a su casa, ¿no? Y recuerdo, lo que pasa es que no me acuerdo quién sé que no era del puerto, pero creo que era el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas en aquella época, que no sé si mi memoria no falla, era Augusto Hidalgo. Sí. Vale. Habían estudiado y habían demostrado que la incidencia económica en la ciudad de Las Palmas había sido menor
que en otras ciudades del archipiélago por el impacto de que el puerto tuvo que seguir abierto como actividad estratégica. Y no solo por el cambio de tripulación, que dio pernoctaciones en hoteles en un momento muy malo para la ciudad de Las Palmas, actividades como las reparaciones navales, como el transporte marítimo, la terminal de contenedores, fue todo servicios estratégicos que tuvieron que mantenerse abiertos, que permitieron que para la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, no fuera un impacto tan duro el COVID, ¿no? Para mí eso fue un punto de inflexión, ¿no? Que como que de ahí, y no por esa razón, pero yo le pondría esa fecha a lo mejor, se empezó a ver el puerto muchísimo más positivo de lo que ya se venía viendo, ¿no? Y después pones la labor por supuesto, del clúster, la labor de la Fundación Puerto de Las Palmas, de las federaciones, de las asociaciones empresariales, de Asocelpa, de Fedepor, de Guampor, es decir, creo que todos comunican, también en una era donde la comunicación llega más, es más fácil por medio de redes sociales llegar a la gente joven, creo que todo eso ha supuesto que la barrera física que había antes, o la barrera esa de oscurantismo, de leyenda que había, ¿no?, se ha convertido en una pared de cristal. Claro. Y sí, ya se ve al sector marítimo, al sector portuario, a la economía azul como un sector importante. Ojo, siempre hago la misma puntualización. El turismo es lo primero y todo lo que esté alrededor del turismo siempre será lo primero en Canarias, y el que opine otra cosa, creo que, lo siento, está y siendo muy humilde y sin faltar el respeto a nadie, creo que está equivocado. Pero como segundo, tercer puesto, o como una parte importante de la tarta a contribuir y a generar valor y generar riqueza, sí creo que el sector portuario, la actividad marítima y la economía azul tiene recorrido de futuro para Canarias. Precisamente hace un instante hablaba de la economía azul. ¿Cómo de importante está siendo la economía azul en el crecimiento del sector marítimo portuario y en concreto en Canarias? Mira, la economía azul, y me sorprendieron los datos, porque también los estuve viendo hace poco, en los últimos años, ha subido bastante el peso de la economía azul en el total del PIB en Canarias, por encima del 7%, cuando hace unos cuantos años, y a lo mejor no tanto, ¿vale? Pues no sé si estaba en un 2, en un 3%, es decir, y estamos hablando de cifras recientes, presentadas ahora en el 2025, ¿vale? Me sorprendió, con más de 70.000 personas empleadas en economía azul. Entendemos economía azul como transporte marítimo, operaciones portuarias, acuicultura, energías renovables en el mar, que bueno, que eso va un poquito más lento, esperemos que funcione mejor, o que despegue de verdad, turismo náutico, y no sé si me estoy turismo náutico, marinas deportivas, no sé si me estaré olvidando algo, pero más o menos ahí se engloba lo que es la economía azul. Y sí es verdad que cada vez se instalan más empresas de fuera de Canarias en Canarias para distintas actividades. La acuicultura es un ejemplo, y además es un modelo de éxito. Las energías renovables no ha despegado como nos gustaría, pero sí es verdad que hay multitud de empresas, o unas cuantas empresas dedicadas al I+D, ensayando e instalando prototipos de energías renovables, de artefactos marinos flotantes en el mar para generación de energía eólica o mareomotriz, y todo esto está surgiendo en Canarias, ¿no? Además de la actividad tradicional como puertos que atrae a negocios puros del transporte marítimo o navieras a instalarse aquí, ¿no? Hasta el punto que los puertos, para muestra un botón, físicamente no dejan de hacer inversión para ganar mayor espacio físico, geográfico, de seguir rellenando terrenos al mar que se siguen ocupando. Eso que te demuestra que hay actividad, que hay crecimiento, ¿no? Y eso se va ocupando con empresas de aquí, con empresarios de aquí, pero también empresas no de aquí que se instalan. Que hay siempre
A mí me gusta hacer la reflexión y muchas veces la he hecho con Proesca o con la gente del sector o con las autoridades portuarias. Vamos a traer o vamos a promover, luego vendrán los que quieran venir, vamos a promover que los que vengan sean complementarios a lo que hay, que engrandezcan o que ayuden a vender más fuera, o incluso llevarte de la mano fuera a otros territorios, a lo que ya hay en Canarias. Porque al final el territorio es limitado y dentro de un puerto más todavía. Vamos a procurar que se instale gente que nos añada más valor, que nos añadan cosas que no sepamos hacer los de aquí todavía. Y si además vienen trayendo el menor número de personas posibles, porque ven que hay personal cualificado y preparado en Canarias para que lo hagan, contratando gente de aquí o colaborando con las empresas de aquí, mejor. Precisamente con Proesca, entiendo que desde el clúster marítimo, ¿no? Incluso no sé si desde Asticam también trabajan de manera conjunta, o por lo menos mano a mano también en poder abrir camino y poder llegar a otros lugares que a lo mejor antes era impensable, ¿no? Poder haber alcanzado, ¿no? Esas cotas. Sí, no. La relación con Proesca, de verdad, siempre ha sido muy buena, pero porque hay personas muy buenas ahí. Creo que hay responsables y directivos muy buenos, que los conozco a todos hace un montón de años, antes de estar en el clúster marítimo y antes incluso de asumir funciones ejecutivas en Asticam. Y siempre me ha llamado la atención de manera positiva de la gente que está en Proesca, de los funcionarios que están en Proesca, que es gente de vocación. O sea, que realmente vamos a decir, se parten el pecho por ayudar a las empresas canarias a vender más fuera o por atraer inversión del exterior para acá, pero siempre han tenido esa ilusión que no cesa. Y yo a lo mejor empecé a tratar con ellos, hombre, tampoco sea mayor, ni quiero parecer un viejo aquí hablando, pero desde el 2007, 2008, y los que todavía siguen ahí, como ese primer día que los conocí, ¿no? Y eso se agradece. Como clúster, lo que procuramos es que Proesca ayude a aquellas empresas que asociadas o no, pero que sean del sector, que lo necesiten. Asticam, por ejemplo, pues nosotros nuestra actividad comercial en el exterior, no, por una cuestión de sentido común, una cuestión de responsabilidad, a lo mejor se lo quiere llamar también, no usamos los medios de Proesca, ¿sabes? Porque no me parece bien. Preferimos que lo use el sector, que lo usen empresas colaboradoras nuestras, porque cuanto mejor le vayan a las empresas colaboradoras, también nos irá mejor a nosotros dentro del modelo que tenemos, además de trabajar. La palabra clúster nosotros ya vamos a decir, la usábamos o la inventábamos sin saber que existía hace muchos años en el sector de las reparaciones navales, ¿no? Es decir, trabajamos repartiendo mucho la actividad, porque es la única manera. Nuestra primera pregunta en este diálogo te decía, el sector marítimo es de picos y de valles. Está demostrado que repartiendo los esfuerzos, repartiendo la carga y por lo tanto también repartiendo la riqueza y no queriendo ganarlo tú todo, es como resistes a lo largo del tiempo en un sector que es variable por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, de ahí también viene una filosofía por parte nuestra, y ahora te hablo como astillero, ¿no? Que me lo has mencionado, de colaborar siempre con Proesca, de darle la información de qué pueden ser las cosas interesantes del sector, ¿no? Para que ellos den importancia, dediquen tiempo y doten presupuesto a determinadas iniciativas que otras empresas del sector, que sí les venga bien o que sí los necesite, o un apoyo para ir a una misión comercial, para ellos sí es fundamental que se lo den. Antes lo hacíamos de esa manera, y ya en los últimos años del clúster marítimo de Canarias, que engloba al sector
sin ser una patronal. Ojo, que las patronales están para otra cosa. El clúster está para ayudar a sus asociados a generar más negocio y más actividad entre asociados, empresas grandes con empresas medianas o empresas pequeñas. Proesca y el clúster están haciendo una labor y un trabajo que se basa en la confianza entre ambas instituciones, y creo que está funcionando muy bien, porque cada vez que hay una cosa del sector marítimo, Proesca consulta o lo comparte con el clúster y el clúster le da su opinión, y creo que eso es un ejemplo de colaboración público-privada que no hay un intercambio de dinero ninguno, ni ninguna subvención. Es trabajar conjuntamente por un bien común de un sector que intentas que crezca porque va en beneficio de todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos a día de hoy. Y ahora mismo, ¿dónde está puesto el foco? ¿En qué mercados, por ejemplo, para el clúster, importantes y que puedan ir de la mano de Proesca, y que a lo mejor ya ustedes, previamente, como Asticam, como bien indicaba, a lo mejor ya hayan visto que puede haber oportunidades? Mira, ahora mismo lo que pasa es que es desalentador, y en unas jornadas a nivel nacional lo decía, en ese caso no como presidente del clúster, pero sí como presidente de Asticam. El foco está puesto en la eólica marina flotante. Nosotros tenemos el foco puesto, pero nos están aburriendo, en el sentido de que nunca nos van a quitar las ganas, porque seguiremos insistiendo. Pero sí es verdad que hay una oportunidad, que las administraciones públicas, regionales, insulares y locales han trabajado bien, incluso las autoridades portuarias, dependiendo del gobierno central, pero que están aquí, también han hecho su trabajo, está todo listo, y resulta que la licitación del primer parque eólico marino flotante, que tendría que suceder en el sudeste de Gran Canaria, por casi 200 megavatios, pues no termina de salir, y te vienen diciendo de un año, no, ya va a salir a final de año, pero es que va a salir a final de año, viene siendo, creo ya, si la memoria no me falla, hace dos años, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Es una pena, porque eso es una oportunidad. En su momento, si tú hubieras ido en los plazos en los que lo teníamos identificado y ya estábamos trabajando para ello, hubo un momento, vale, que eso era, pero hay que pensar a lo grande. A veces luego, oye, si no sale, pero hay que pensar a lo grande. Pero si hubiéramos sido lo suficientemente rápido, resulta que hubiera sido el parque eólico marino flotante más grande del mundo en potencia. Luego después se adelantó Japón, se adelantaron, sí. Pero lo podríamos haber sido. Podríamos haber sido luego el de Europa. Y ahora ya no sé si vamos a ser... Bueno, deberíamos ser el de España al menos, o por lo menos el de la península ibérica. Pero por algún motivo ese concurso no sale, y seguimos esperando. Es una pena, pero es un sector... Porque ahí además, este es un ejemplo, pero después están las energías renovables marinas, ¿no? Que de ahí hay recorrido. Lo mencionaba antes, el que esta siga siendo una zona de testeo, de prototipo de ese tipo de actividades da, pero en realidad el empujón, un buen espaldarazo o un buen crecimiento adicional a la actividad actual estaría por ahí, y no termina de despegar, por lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué otros sectores tienes? La acuicultura está desarrollándose muy bien, y luego siempre va a haber la descarbonización del transporte marítimo. Eso al sector, en este caso de las reparaciones navales en Canarias, le va a abrir las puertas a transformaciones de barcos existentes para que puedan cumplir con las normativas de medio ambiente, porque no se van a construir barcos suficientes como para que se pueda hacer todo el transporte marítimo mundial con combustibles verdes todavía en muchos años, ¿no? Ahí hay recorrido. Y todo lo que esté por venir, que yo no soy capaz de visualizar, ni quiero, porque creo que sería muy pretencioso. Vamos al principio. Al igual que en su momento vinieron unos ingleses y pusieron carbón, porque los barcos iban con carbón,
¿Qué sabemos si dentro de décadas los barcos volarán? ¿No volarán? ¿Irán por debajo del agua? ¿Seguirán siendo muy grandes? ¿Cada vez más grandes? ¿Y qué necesitarán? Yo no lo sé qué necesitarán. Pero que Canarias va a estar ahí. Los puertos van a estar ahí. Y siempre tenemos que identificar qué es lo que va a necesitar el transporte marítimo para ofrecerlo desde Canarias, porque estamos donde estamos y vamos a seguir siendo un punto interesante. Yo creo que eso siempre va a estar, y lo que nos depare el futuro siempre será bueno, pero hay que estar ojo avisor y leyendo el mercado, como yo digo a veces. Entiendo que un perfil, ¿no?, como el de Germán Suárez, pues ha recorrido muchos países. ¿Sabe cuántos países ha visitado? No, buena pregunta, nunca me lo he planteado. Pero bastante. No he tirado los pasaportes. Los pasaportes vencidos los tengo guardados. Voy a apuntarlos, voy a enumerar los países y un día cuando nos veamos te lo contesto. Pero muchos países en todos los continentes. Y bastantes horas de vuelo, pero es la idiosincrasia del mundo portuario canario. Yo no conozco a nadie que no esté en el puerto, en algún puerto en Canarias, que no tenga que coger la maletita y hacer muchas horas de aeropuerto y muchas horas de avión. Porque aunque estemos en una etapa, ¿no?, donde muchas cosas se pueden hacer por videoconferencia, antes era por teléfono, a lo mejor documentación por fax. Entiendo que el trato humano es fundamental, ¿no?, para poder cerrar acuerdos y tener una internacionalización plena. A mí sí me gusta el trato humano, y sobre todo al principio, donde tienes que generar la confianza. Luego es verdad que la tecnología, la conectividad, las videoconferencias que se han extendido, y ya a nadie le ofende si dice, oye, vamos a hacer una vemos esta reunión por vídeo y tal. Pero cuando ya las cosas van rodando, cuando ya has construido la confianza y ese primer momento para cosas que van funcionando o que tienes arrancadas, sí. Para crear necesitas el contacto humano inicial, por lo menos. El contacto humano inicial. Yo por lo menos lo veo así, creo en ello, y por eso sigo y seguiré viajando muchísimo, porque creo que es fundamental. No creo que crear un negocio a partir de una videoconferencia, a lo mejor una videoconferencia inicial te da para, oye, nos vemos y hablamos de este tema porque me ha interesado, vale. Pero en los inicios, contacto humano. Sin duda, sí. Además que, bueno, es la esencia también del humano, ¿no? Sociabilizar y es la mejor manera de ver expresiones, observar, y si eso funciona, si has dicho algo que no gusta, a lo mejor una videoconferencia no se va a notar, ¿no? Eso está claro. Si ves algo que sí te gusta, pues sí puedes seguir adelante. Y en todos esos viajes, no sé si has tenido oportunidad de observar cuál es ahora mismo el peligro para Canarias. Cuando digo el peligro me refiero para el sector marítimo, el sector de todos aquellos que salen a internacionalizar. ¿Cuál puede ser el rival o el mayor peligro que nos podemos encontrar? Una cosa está clara. En el entorno en el que estamos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué lugar queremos ocupar a nivel económico en el mundo del transporte marítimo, ¿no? Tienes que identificar dónde quieres estar, porque si te posicionas mal es cuando vas a sufrir, ¿no? Si me permites la analogía, por ejemplo, cuando nuestro grupo empresarial apuesta por, siendo nosotros como grupo, digo nosotros, yo ahí era chiquitito, ¿vale? Pero estaba mi padre y sus socios dedicándose al transporte marítimo toda la vida, sabiendo lo que representaba la situación de Canarias, el puerto de Las Palmas. Se privatiza, Asticán es el primer astillero que se privatiza en España, ¿vale? En 1989. ¿Por qué Asticán? Por la pura, vamos a decir, genialidad política del PSOE, ¿vale? En ese momento estaba Felipe González y Alfonso Guerra, que creo que eran bastante listos,
inteligente, lo digo de verdad que lo digo desde el punto de vista positivo, ¿vale? Pensar en su, tenemos que privatizar distintos sectores en España, el sector naval, porque nos estamos incorporando a la Unión Europea, era una obligación de ir adelgazando el sector público, ¿vale? Esto te lo cuento como anécdota, después voy a tu pregunta de verdad. Dice, pues vamos a... El primer astillero que esto es un lío. Vamos a privatizar lo que está ahí en Canarias, que está a 2.000 kilómetros de distancia de aquí, del Ministerio de Industria en Madrid, del INE, que además no pueden coger una guagua para venirse y plantarse aquí en la puerta del ministerio y montarnos un cirio los sindicatos, tienen que coger avión. Canarias está lejos. Seguimos teniendo esa... decir, para muchas cosas tenemos ese... Pero no es malo. Como Canarias está lejos, vamos a experimentar con Astica. Por eso es el primero que se privatiza, ¿vale? Nuestro grupo consciente, sabiendo de lo que representaba, ese lugar de tránsito y de frontera en un sitio estratégico con mucha capacidad de crecimiento y con gran tradición de reparaciones navales que se desarrollaron también durante el siglo XX, de los carpinteros de Rivera hasta luego, después de los 50 ya de una manera más industrial, ¿vale? Estábamos convencidos de que tenía posibilidades el negocio, ¿vale? Pero ¿cuál fue la primera decisión en el momento que ya se privatiza? Dice, oye, ¿qué lugar queremos ocupar? Primera decisión fundamental fue, queremos hacer construcción naval. España era una gran potencia, fue una gran potencia naval, de las primeras del mundo, ¿vale? Y no queremos hacer construcción naval. ¿Por qué no? Porque ya sabíamos que en Asia lo iban a hacer mucho mejor. Ya en aquella época, en los 80, los japoneses lo estaban haciendo muy bien y mucho más competitivo. En los 90 siguieron los coreanos, nosotros lo sabíamos. Y a partir del 2000 vinieron los chinos y se cargaron a los japoneses y a los coreanos. No se los han cargado a día de hoy, pero lo que quiero decir es que se llevaron la mayor cuota de mercado y así sigue siendo a día de hoy. Nosotros vamos a ser competitivos a la hora de vender, a la hora de construir un barco comparado con el mercado asiático. No. ¿A dónde tenemos que ir? A un mercado o a un segmento donde el coste de oportunidad sea tan grande que no les compense ir a Asia a hacer un trabajo en un barco. El que es una reparación naval. Tú no vas a recorrerte medio mundo para hacer una reparación naval y volver, porque entre lo que vas y vienes te cuesta. Te cuesta muchísimo más dinero, ¿no? Y eso fue una de las bases del éxito a largo plazo, y luego organizarnos como nos organizamos, como decía antes, como clúster, ¿no? Para sobrevivir a los momentos de picos y valles que siempre hay en este sector y en el sector marítimo, ¿no? Con eso te digo, entonces, a tu pregunta, Canarias, ¿qué posición quiere ocupar en el sector marítimo? Somos unos prestadores de servicios técnicos muy buenos, de necesidades al sector marítimo. Creo que somos una gran estación de servicio en medio del Atlántico, en una zona de rutas fundamental, con un gran tráfico marítimo que pasa por delante nuestra todos los días. Y entonces pues tendremos que dedicarnos a aquellos segmentos donde la diferenciación en valor añadido, en productividad, en rapidez, en calidad de lo que aquí vendamos, ya sea un servicio técnico, o sea una provisión, o sea una tonelada de combustible, compense a otras zonas geográficas que están al lado de la puerta, que lo que van a hacer es diferenciarse en coste y en precio. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos seguir siendo competitivos a largo plazo, es ir a ese mercado. Porque si vamos al mercado de ir a precio, primero siempre va a haber alguien que lo haga más barato que tú, porque a lo mejor resulta que no juegan con las mismas reglas del juego, simplemente por el hecho de no estar dentro de la Unión Europea. Y ya está, no voy a decir nada más. O la otra opción, que nosotros amaremos, y es ir a precio. Todo esto está inventado, desgraciadamente, a costa de quitárselo al sueldo de los trabajadores o no cumplir
con determinada regulación o procedimientos medioambientales, seguridad y salud en el trabajo, etc. Saltarse algunas normas para que ahorrar. creo que ya somos mayores de edad como para no estar haciendo ese tipo de cosas, y eso el sector empresarial no lo hace. Que habrá algún cafre, oye, Sí. allá él, pero eso el sector empresarial no lo hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver esos segmentos de mercado, ver esos huecos donde el valor añadido sea el que prime y no una estrategia de precios, porque en la estrategia de precios a largo plazo creo que la tenemos perdida. Para ir acabando, el hecho de ver, ¿no?, que bueno, es difícil competir con precios, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería entonces la mejor fórmula para poder internacionalizar, para que Proesca sepa también, ¿no?, el camino que puede seguir con el clúster o con todas las empresas que forman parte del sector marítimo? ¿Qué recomendaría? A Proesca, de verdad, creo que se han conseguido éxitos en los últimos años, y sin ser el sector marítimo, el sector portuario, el sector audiovisual, en la acuicultura, es decir, sea que al final es exponer como las escuelas de negocio, ¿no? en la metodología del caso. Hay que exponer casos de éxito que hayan sucedido ya, de otras empresas de renombre que se hayan instalado aquí y han dicho, pues cuando llegué a Canarias resultó que me encontré una joya, que yo no sabía que había ese nivel de personal, no sabía que había ese nivel de empresariado local, de industria local, que es absolutamente necesaria para empresas que ven, dice, oye, Las Palmas o Tenerife, o el puerto de Santa Cruz de Tenerife o cualquiera de otras islas, para independientemente de la actividad, están en un sitio estratégico. Un ejemplo de otras islas puede ser la astrofísica, ¿vale? O el sector aeroespacial, que también creo que puede dar juego en los próximos años, porque resulta que Canarias está en una posición también interesante en comparación a otros sitios, como puede ser el Caribe o la Guyana, ¿no?, donde se hace esa actividad a nivel europeo. Demostrar o mostrar casos o sea, que sean esas empresas que se han instalado aquí las que hablen por Canarias, por los canarios y por Proesca. Oye, yo fui allí y estoy muy contento. Y ya lo hacen. La verdad, yo creo. Ha habido momentos que a lo mejor que lo han comunicado más o lo han comunicado menos al final. Es parecido a lo que estábamos hablando, el contacto humano, el boca a boca. O sea, no seas tú el que ve. ¿Quién vende más? Tú intentando vender tu moto, hablando coloquialmente, o un cliente satisfecho que hable por ti. Y yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo, y que se ha hecho y se sigue haciendo, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de este podcast, ¿no?, de este video podcast de las voces de Proesca, es precisamente dar, ¿no?, voz a todas aquellas empresas que han dado el salto a la internacionalización, que han sido casos de éxito, sector audiovisual, sector videojuegos, vitivinícola, etcétera, etcétera, sector marítimo, y sin duda, claro, pues como bien dice también Germán Suárez, es el claro ejemplo. Para ir acabando, antes le hacía una pregunta, ¿no?, digamos un poco más personal, ahora le hago otra más personal. ¿Qué le ha dado el mar a Germán Suárez? Pues me vas a añurgar, como decimos aquí. Todo. Y me has conseguido añurgar. Todo. Porque, mira, mi padre nunca fue a dedicarse al mar. Mi padre quería ser médico, pero no pudo estudiar porque en su familia no se lo podía permitir y no había dinero para mandarlo a estudiar medicina. Y entonces mi abuelo, a través de un amigo que trabajaba en una de las empresas del Conde, como se decía aquí, ¿no?, en el puerto, le consiguió un puesto de trabajo como visita de buques, ¿no? Y resultó que a mi padre le enganchó, le gustó, porque es verdad que luego el puerto y el mar y esa actividad
engancha. Y a partir de ahí dio con el transporte marítimo, con la exportación hortofrutícola de Canarias una época, y luego, sobre todo, con el transporte de mercancía a temperatura controlada en buques mercantes, básicamente de pescado. Y toda la riqueza que suponía la pesca en el entorno del África Occidental pasaba por el puerto de Las Palmas, se transbordaba en el puerto de Las Palmas o descargaba en el puerto de Las Palmas. Y gracias de ahí salió, y de ahí se formó, le gustó, y hubo un día con 30 y pocos años que decidió asumir el riesgo y invertir y jugarse su casa con el correspondiente cabreo de mi madre en aquel momento, porque se lo jugaban todo, pero como él, muchos más que están en la historia de los puertos en Canarias, del puerto de Las Palmas. Y yo al final, y mi hermana, y luego todos los que vinimos después en la familia, y los padres de mi padre, hermanos, tíos, de ahí nos pudo cuidar a todos. Claro. A partir de ese trabajo, que fue bien y que hubo suerte también, porque la suerte es un factor que juega. Con lo cual tú me preguntas, ¿qué es el mar? Todo. En nuestra familia y para mí y en mi casa es todo. Entonces, claro, si el mar se lo ha dado todo a Germán Suárez, entiendo que Germán Suárez se lo está dando todo al mar a cambio, ¿no? De eso se trata. Muy buena reflexión. Nunca lo había visto así, pero sí, el mar hay que cuidarlo, hay que dárselo todo, y que más canarios también puedan vivir del mar a la vez que lo cuidan, y que todos progresemos. Terminamos este podcast siempre con una misma pregunta a todos los invitadas que forman parte de las voces de Proesca, y es ¿con qué palabra asocian internacionalización? Solo una palabra que defina, en el caso por ejemplo de Germán Suárez, lo que es internacionalización. ¿Cuál sería? Uy. No puedo poner los ejemplos de otros porque condicionaría la respuesta de Germán Suárez, pero algo que para él diga, esto es la internacionalización. Pregunta difícil. Es que son muchas las ideas que te pueden surgir. Mira, son dos palabras, pero funcionan como una. Canary Wharf. Y si quieres te lo explico. Sí. Canary Wharf son los muelles de Londres, que precisamente se le pone Canary Wharf en aquella época que hemos estado hablando al principio, cuando los británicos se fijan en Canarias a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que empiezan a mandar los plátanos y los tomates para allá, se le puso a los muelles, a muelles en Londres, una zona denominada Canary Wharf, y ahí quedó el nombre. Quizás, mira, ese es un ejemplo que nos vale a todos los que nos dedicamos a esto en Canarias, y no excluimos a nadie. Además creo que es buena palabra, si me lo permite. Sin duda. Y además es el cierre perfecto porque empezamos hablando precisamente, ¿no? De cómo llegaba todo esto, ¿no? El puerto y cómo crecía gracias a toda esa historia que nos contaba Germán Suárez, y ahora se cierra el círculo con ese término, esa palabra asociada, en esas dos palabras asociadas a internacionalización. Ha sido un auténtico placer conocer a Germán Suárez, presidente del Clúster Marítimo de Canarias, presidente de Asticam, que haya formado parte de la voces de la internacionalización, y entiendo que animar a todas las empresas a que den el saltito, ¿no? Si tienen dudas, para poder crecer un poquito más. Sí. Eso, si no, si te quedas quieto te comen los bichos, como decimos aquí. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias.
pues toca poner punto y final a este nuevo capítulo. Tan solo espero que hayas conseguido sacar pues algún contenido importante e interesante. Considero que este tipo de conversaciones siempre nos dejan algo positivo, y es saber y conocer a través de la trayectoria de otras personas pues cómo una empresa crece, cómo va evolucionando e incluso también cómo puede dar el salto internacional. Todo ello contado, como digo, también a través del podcast de Proexca, que por cierto, si quieres saber más sobre Proexca, puedes encontrar información en www.proexca.es. Yo te espero muy prontito con más capítulos aquí en World Media, así que darte las gracias porque estés al otro lado y que sigas disfrutando de estos más de 300 capítulos que tenemos para ti. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.